Recogí el montón de documentos del escritorio y dejé el dibujo de mi rostro encima. Los trazos de tinta parecían temblar bajo la luz azulada de la máquina que había reemplazado mi corazón. Lo que fui, lo que había abandonado, el sacrificio de afilados colmillos que me había convertido en quien soy. Todo esto estaba allí, recreado con minucioso detalle. Podía aferrarme al pasado, pero nunca lo recuperaría. ¿Es esto todo? ¿Todo su trabajo? Pregunté con un susurro sombrío. Sí, mi señora, pero... Dejó la frase inconclusa, abrumado de horror e incredulidad al ver que ponía los documentos sobre las brasas y soplaba sobre ellas con delicadeza. El engrasado pergamino empezó a arder con una luz entre roja y anaranjada. Contemplé cómo se hinchaba y ennegrecía el pasado hasta no dejar otra cosa que polvo y cenizas. Fue el joven quien me devolvió el presente. El sobrino de Hawkins sacudió la cabeza lentamente con palpable incredulidad. Yo era muy consciente de lo abrumador que podía resultar perder tanto y tan deprisa. Estaba aturdido. Lo acompañé hasta la calle por las escaleras. Se ajustó el zurrón de cuero al hombro y clavó la mirada en los adoquines. Me miró. Su expresión de derrota fue reemplazada por otra de creciente temor. Yo estaba tan absorta en mi pasado que apenas había prestado atención a las sombras de las calles. A duras penas oí el metálico tintineo de un alambre. El latigazo, rápido como una centella, me ató los brazos al costado. «Ya es suficiente, mi señora», dijo Abiet con voz arrogante. La vi mirar de arriba abajo al sobrino de Hawkins. «¿Para esto te ha pagado mi hermano?» Lo sospechaba. Llevaba toda la noche esperando una oportunidad, y la distracción provocada por la aparición del sobrino de Hawkins se la había ofrecido. «Sí», dijo, «a todos nosotros». Dos hombres de gran estatura salieron de la oscuridad. La maquinaria reparada de sus aumentos reflejaba la luz de las farolas. El achaparrado y su amigo con cara de rata venían detrás. Eran los mismos del callejón de la sala del ensamble. El canijo apuntó a Hawkins con un puñal, mientras el otro, con una sonrisa de roedor, maniataba y amordazaba al joven aprendiz. El gigantón con los quimiotubos recién reparados se adelantó un paso. Sus dedos temblaban, ansiosos por devolver toda la violencia que le había prodigado antes. «Cuidado con los cristales, Emef», dijo Abiet. El látigo se tensó y sentí que me sujetaba en las muñecas con la fuerza de unas esposas. Se acercó al sobrino de Hawkins. «Si no lo conseguimos, a ellos y a Naderi, aquí nadie cobra». Todo eso por los celos de mi hermano. Sabía que Esteban sentía cómo se le escurrían los años entre los dedos, mientras yo permanecía inmortal a su lado. No comprendía el precio que había tenido que pagar para cumplir con mi deber. No se daba cuenta de lo que le costaría a él. «¿Y el resto?», preguntó el hombre de cobre mientras sonreía y me miraba como si estuviera a punto de entrar en un banquete del Día del Progreso. «Todo tuyo», respondió Abiet. «Antes habéis sido muy amable al hacernos una demostración de vuestros talentos, Excelencia», dijo mientras cerraba el puño del brazo con los aumentos. Evidentemente no pensaba que tuviera que disimular sus intenciones cuando se enfrentaba a un adversario maniatado. Sonrió con más ganas. «Así acabaremos más deprisa». Los nudillos del metal me golpearon la mandíbula. El hombre esperaba que me resistiera, pero en lugar de hacerlo dejé que el puñetazo me hiciera hincar la rodilla. La inercia arrastró al suelo conmigo el enorme peso de su brazo aumentado. Sentí el sabor de mi propia sangre en los labios.
pero era él quien había quedado desequilibrado un instante. El resto de la banda estaba en silencio. «Aún no has visto todos mis trucos», dije mientras me incorporaba. La energía de los excristales me recorrió de arriba abajo como un muro. El hermano del gigantón trató de intervenir y descargó su propio puño aumentado sobre el resplandeciente campo. El escudo chisporroteó y siseó, pero resistió. Esta vez fui yo quien sonrió. Abiet agarró el mango del látigo de alambre con la intención de sacarme del campo magnético. Tiró con fuerza para hacerme caer. No entendía cuánto hacía que vivía en el filo de la navaja. Maniatada aún, di un salto acompañado por una patada giratoria que cercenó la garganta del segundo gigantón un instante antes de que yo, al caer, empalase al primero. La cola del látigo culebreó y escapó de la mano de Abiet. La joven llamó a los dos que aún sujetaban al sobrino de Hakim. «Como abandonéis el trabajo, os mato a los dos». «¿Sigues pensando que tengo corazón?», pregunté, con los dos gigantes muertos a mis pies. No estaba segura, pero se mantuvo firme. «Soy la espada y el escudo del clan Ferros», anuncié con palabras revestidas de hielo. «Mi hermano pretende matarme para prolongar su miserable vida unos instantes. Sus deseos constituyen una traición a su deber y a esta casa». Sentí que los cristales palpitaban a mayor velocidad. «Y vosotros no viviréis para ver el amanecer», añadí. Canalicé la energía del cristal un instante, aumentando su intensidad hasta que el escudo que me rodeaba se convirtió en una prisión electrificada. No escaparían. Salté más alto que antes, y al caer embestí el suelo con fuerza e hice trizas el metal que me maniataba y los adoquines que me separaban de ellos. La violencia del impacto derribó a Abiet, a los dos matones que aún le quedaban y al sobrino de Naderi. Se había abierto un cráter en la calle y una nube de polvo flotaba en el aire. La pelea que Abiet estaba esperando desde que nos conociéramos para probar su valía ante mi hermano no iba como había planeado. Los tacones de sus botas de cuero arañaron la piedra de la calle, como si su cuerpo quisiera anunciar su retirada antes de que su cabeza hubiera tomado la decisión. Percibí su miedo mientras la miraba, allí plantada frente a mí. No sé qué le había dicho mi hermano, pero era evidente que me había subestimado. Abiet se dio cuenta de que cualquier atisbo de piedad que pudiera albergar se había esfumado al comprender que mi hermano me había traicionado. Di un paso al frente y lancé una patada giratoria, con la otra pierna apoyada en el suelo. Al sentir el impacto apoyé todo el peso de mi cuerpo en la hoja. Abiet intentó impedir que se le salieran las tripas, pero fue en vano. Luego di buena cuenta de los dos últimos matones, y entonces, por fin, el callejón trasero de la casa de huéspedes quedó en silencio. Recogí del suelo el látigo ensangrentado de Abiet. El sobrino de Hakim Naderi, aterrorizado, había retrocedido hasta pegarse a un muro. El aliento del joven escapaba de la sucia mordaza en bocanadas temblorosas. Me aproximé a él como si fuera un animal al que no quisiese asustar. Le desaté las muñecas, le ofrecí la mano y sentí que sus dedos temblaban al tocarme. En cuanto volvió a estar en pie, me soltó. Había visto la cara violenta de mi deber, la que nunca me había atrevido a mostrarle a Hakim, y yo lo había permitido. La mujer de corazón sensible que fuera antaño había desaparecido del todo, sin dejar otra cosa que una fría oscuridad y cenizas grises. Las pruebas,
dijo con un temblor en la barbilla que nacía de un tipo distinto de terror. La realidad de lo sucedido aquella noche empezaba a posarse sobre sus hombros, mientras comprendía que nada de todo aquello era un sueño. ¿Qué voy a enseñarles mañana a los artífices? ¿Estudiaste bajo la tutela de tu tío? Sí. Me lo enseñó todo, pero los diseños... El sobrino de Hawkins sabía cuáles eran sus opciones. Trabajar para mí o renunciar a la obra de su vida. Como jefa de espías, no podía permitir que sus conocimientos terminasen en otra casa. En sus ojos aterrorizados presencié el sacrificio de su inocente visión del mundo. Yo era una asesina y una protectora sombría. En aquel momento de cruel constatación, me había convertido en su dama gris, una sombra de acero que debía ser temida y venerada. Mañana volverás a hacerlos, pero mejorados, dije. Incapaz de convertir sus pensamientos en palabras, asintió con la cabeza y salió tambaleándose a la oscuridad. Recé para que recuperara la determinación antes del alba. De lo contrario, no habría sitio donde pudiera esconderse de mí. Me enderecé y dirigí la vista más allá del balcón del estudio de mi hermano. Una brisa sacudía los estandartes que colgaban de los aleros de la casa. La ciudad entera se extendía frente a mí. Se abrieron las puertas del estudio y por un instante pude oír los preparativos de la recepción de los aprendices, que tendría lugar al día siguiente. En aquellas pisadas apresuradas y aquellas voces creí oír el paso de los momentos que habían quedado atrás, demasiado parecidos entre sí para diferenciarlos. Salvo dos, cuando un apuesto hombre de las arenas bailó con mi corazón y cuando pedí al mismo hombre que me lo arrancara. Entre aquellos dos momentos, ¿cuántas veces había estado allí mismo con Hawkins? La brisa que agitaba los estandartes le habría ensortijado los rizos de haber estado en este balcón. ¡Qué potencial!, habría dicho mientras su mirada bailaba sobre las resplandecientes torres de la ciudad, iluminada desde abajo por el fulgor de Zaun. ¡Qué maquinaria tan delicada! ¡Qué intrincadas sus piezas! Yo le habría respondido lo mismo que me decía mi padre, que aquella era la promesa del progreso, la promesa de Piltover, lo que impulsaba nuestra ciudad hacia el futuro. Pero también le habría prevenido. Un engranaje con la forma inadecuada podía ponerlo todo en peligro. Un engranaje que se negara a cumplir con su deber podría destruir la máquina entera. La silla de Esteban chirrió sobre la alfombra. Mis dedos anhelaban dolorosamente el contacto de los rizos de Hawkins, o incluso el pequeño consuelo del suave vidrio del rosario en mi bolsillo. En su lugar, mis manos apretaron con fuerza el látigo de Aviet. Hawkins había tratado por todos los medios de sacarme de aquellas tinieblas, pero al final, demasiado tarde, había comprendido que mi trabajo, mi deber hacia la familia, era como mi propia sombra, algo de lo que no podía desprenderme. ¿Camille? No respondí, incapaz de arrancar los ojos de la frágil vista o de mis aún más frágiles recuerdos. Con un chirrido del mecanismo de relojería, las ruedas de la silla de Esteban lo arrastraron hasta mí. «¿Has vuelto?», dijo. «¿Y Aviet?». Arrojé el látigo sobre la manta de lana que le cubría el regazo. «Ya veo. Ha cumplido su propósito», dije. ¿Qué era? A pesar de llevar tanto tiempo confinado en la silla, mi hermano era un consumado bailarín. Acarició el alambre del látigo. «Recordarme el mío», respondí. «¿El tuyo?». El inicial nerviosismo de Esteban se tornó agitación. Sabía que iba a morir aquella noche. Lo habían descubierto y no podía escapar, especialmente de mí.
Su único consuelo era tratar de herirme con saña en el tiempo que le quedaba. Cautivo de su propia fragilidad, las únicas armas que le quedaban eran las palabras. «Tu deber es servirme», dijo, «como antes servir a nuestro padre». Deber. Mi padre. Las palabras apropiadas podían cortar más que un cuchillo. «Estás aquí para servirme», dijo con voz ronca. No, juré servir a esta casa. Mi juramento, el de todos los jefes de espías, seguía fresco en mi recuerdo. Me lo repetí en aquel momento sin esfuerzo ni remordimiento. Seré fiel y veraz con esta casa y antepondré sus necesidades a las mías. A este propósito consagraré mi cuerpo, mi mente y mi corazón. Eran las mismas palabras que le había dicho a Jackie la noche que acabé con nuestro amor. No podía ser suya, porque estaba prometida. Ese deber como jefe de espías debía ser para mí. La voz de mi hermano me devolvió al presente. Se aferró a los brazos de la silla hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Le hiciste un juramento a nuestro padre. ¿Y luego qué pasó? Murió porque no fuiste lo bastante fuerte. Y luego estuviste a punto de desertar. ¿Por qué? ¿Por amor? ¿Por deseo de atención? ¿Dónde estaba tu deber entonces? Escupió las palabras en el espacio que nos separaba. Aquellas venas como patas de araña. Aquella plaga. Había dejado que se propagara durante demasiado tiempo. ¿Qué servicio había hecho a mi casa al ignorar aquella locura? Me arranqué el corazón por mi familia. Por ti, Esteban, dije. He dado todo lo que soy. Después de todos estos años, ¿puedes decir tú lo mismo? Mi hermano balbuceó como una chispa húmeda que tratara desesperadamente de encenderse, a pesar de saber que no quedaba apenas nada que quemar. Nuestro padre te regaló esto, pero fui yo el que se pasó toda la vida tratando de demostrarle que lo merecía, replicó. Sus palabras estaban impregnadas de asco. La rabia de mi hermano corría veloz y su toxicidad emponzoñaba el aire como un escape químico. Puede que creas que te he traicionado, hermana, pero la única culpable eres tú. Si fueras de fiar, no habría tenido que intervenir para asegurarme de que tomabas las decisiones correctas. Había dejado que se convirtiese en aquel monstruo. Había tolerado sus siniestras maquinaciones y motivaciones porque no me atrevía a afrontar un futuro sin él. Un futuro en el que nadie recordara a la mujer que había sido. De haber sido más valiente, más resuelta, podría haber terminado con aquello años antes. Me había extirpado partes enteras de mi propio cuerpo, pero en todo ese tiempo nunca había tenido el valor de arrancarme la única que sabía que envenenaría nuestra casa. Aquella noche habría huido con Hacking si no hubieras hecho un gran esfuerzo para recordarme mis obligaciones, dije. Al acudir a mí, ensangrentado y destrozado, me obligó a afrontar una realidad en la que había dado la espalda a mi deber. Pero años después, cuando descubrí que había sido él mismo quien había orquestado el ataque, me sentí aliviada. Cuando me disponía a tomar una decisión con el juicio nublado por mis propios sentimientos, mi hermano me dio el empujón que necesitaba para separar el honor de las emociones. Sabía que, sin él, quizá hubiera dejado de ser quien debía ser. Era su cruel aliento el que me había permitido ponerme el manto que ahora llevaba sobre los hombros. Me acerqué y posé los dedos sobre su hombro. Sentí los huesos envejecidos bajo la suntuosa seda y aquella piel como el pergamino. La vibración comenzó a intensificarse en mi pecho. Esteban levantó la mirada hacia mí y el azul de sus ojos se endureció como si estuviera hecho de fragmentos de cristal, mientras la energía de mis aumentos cobraba cada vez mayor fuerza. Siempre ha sido mi responsabilidad, hermano. El frío del aire impregnó mis palabras. No volveré a fallarte, Esteban.
Pude sentir cómo se cargaba de electricidad el vello de mi nuca. Dejé que mi mano pasara de su hombro al lado de su cara. El rizo que de chico le caía sobre la sien había ido raleando hasta desaparecer años atrás. Un arco de chispas salió de mis dedos y lo envolvió. Su corazón, aquel músculo atrofiado que lo había llevado siempre hasta lugares tan oscuros, no tardó mucho en fallar. Se le cerraron los ojos y su barbilla se apoyó sobre su pecho. La vibración de los cristales de mi pecho se ralentizó para adoptar un ritmo pausado. Me volví de nuevo hacia la ciudad. Aquella noche, el frío se asentaría en su osamenta de metal. Pero al día siguiente seguiría avanzando, palpitando, llena de vida, hacia el progreso. Sí, era una maquinaria muy delicada.